Excelente, tomen asiento, por favor. Muy bueno. ¿Les gustó la canción? ¿Vieron qué canción linda? Qué testimonio poderoso. ¿Cuántos pueden decir amén? Así era mi vida hasta que Cristo llegó. ¿Sí? Claro que sí, qué hermoso. ¿Se escucha bien atrás? ¿Me escuchan clarito? Muy bien, bueno. Vamos de regreso a Marcos capítulo 6, el párrafo que leímos hace un ratito, Marcos capítulo 6, versículos 7 al 13. Escuchen esta historia. Desde niña siempre tuve la necesidad de buscar algo especial de Dios. Aunque mi familia era católica, no encontré en la religión tradicional la respuesta a esa necesidad interior. Durante los años de adolescencia no hallaba lo que tanto buscaba. Me sentía acomplejada, abandonada, con falta de afecto. Cuando contraje matrimonio, nada cambió. Llegaron los fracasos, las enfermedades, las tristezas. No estaba conforme con la vida que llevaba. Mis problemas de salud me llevaron a visitar curanderos para recibir sanidad. También hice tratamientos psicológicos, pero nada sucedía. Tenía 27 años y tomaba 14 píldoras diarias. Como nada llenaba mi búsqueda interior, comencé a reunirme en sesiones espiritistas donde trabajaban con espíritus de muertos. Yo creí estar haciendo lo correcto, ya que allí se invocaba el nombre de Dios. Con el tiempo pensé que eso no era para mí, pero perdida en mi error, llegué a la macumba. Esto es un culto que vino del África vía Brasil a toda la parte sur del continente. Ellos ofrecían sanidad para mi cuerpo enfermo. Allí los guías me hacían baños con hierbas, sacrificaban animales sobre mi cabeza y me hacían beber su sangre. Luego de 14 años llegué a ser MAI, o sea, una principal en la organización, MAI de Santos. Alcancé lugares de importancia y viajaba periódicamente a Brasil para adquirir energía, la fuerza que me daban los guías de ese país. Una madrugada, mientras estaba durmiendo en un gran templo en Brasil, desperté y entré a un lugar llamado Congal. Allí estaban todos los santos, las piedras, y había velas encendidas. Al ver eso, surgió de mi interior una pregunta: ¿qué estoy haciendo aquí? Esa noche determiné abandonar la secta y me fui. Aunque no asistía a las reuniones, tenía en casa un pequeño altar con imágenes a las que prendía velas cada día. Pero nuevos problemas comenzaron a surgir, esta vez en mi familia, y esto me afectaba emocionalmente. Por consejo de una persona conocida, comencé a practicar el control mental y el yoga. Intentaba dominar mi cuerpo para sanar mis enfermedades y evitar que los problemas me afectaran. Pero esto tampoco me satisfacía y también lo abandoné. Una noche que estaba muy mal, tomé todos los santos que tenía en mi casa y me deshice de ellos diciéndoles: ¿qué hicieron ustedes por mí? Al irme a dormir encendí la radio y escuché a un pastor que estaba predicando. Dios habló a mi vida por medio de él. Me quebranté ante el Señor, le pedí perdón y lo acepté a través de la radio. Anoté el teléfono y al día siguiente fui a las reuniones en la iglesia evangélica. La carta continúa contando el resto del proceso que Dios utilizó para traer a esta mujer atormentada a la bendición final, a la liberación completa en Cristo Jesús. Ustedes me están escuchando esta mañana y yo no sé, pero no me sorprendería que ustedes conocen personas que han atravesado un camino semejante. O tal vez que lo están viviendo en este momento, y no me extrañaría que también inclusive en este momento aquí en la casa del Señor haya una persona que puede identificarse con esa historia. Es que ustedes ven, nosotros vivimos en un mundo que
Es un mundo al cual hemos llegado como visitantes, no entendemos cómo funciona, no entendemos tantas cosas que pasan, y al desconocer la palabra de Dios, somos como una persona que llegó tarde al cine, la película ha empezado, y aunque vemos lo que está pasando, no entendemos por qué pasan las cosas que pasan. El mundo en que vivimos es un mundo cargado de dolor, cargado de sufrimiento. La pregunta que nos hemos hecho tantas veces es: ¿dónde está la salida? Y la salida está en un único lugar, en una sola persona. Su nombre es Jesucristo. El problema es que nosotros a Jesús no lo conocemos ni entendemos lo que está tratando de hacer. Y damos gracias al Señor que nos dejó este libro bendito, que es su palabra, donde nos cuenta quién es Jesús, para qué vino a este mundo y con qué propósito. Esta mañana llegamos a este relato en el Evangelio de Marcos y le llamé al sermón multiplicando la bendición. Porque lo que encontramos justamente en este relato es Jesús multiplicando su persona a través de sus discípulos para llevar el beneficio de la vida eterna a la mayor cantidad de personas posibles. Esto es realmente sorprendente. A veces pienso, para compararlo en la escena moderna, si ustedes y yo hubiéramos vivido en el comienzo del siglo XX, cuando no había luz eléctrica, cuando no había iluminación en las ciudades a través de todo lo que tenemos en el día de hoy, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubiera hecho yo? Si me dicen, tengo que iluminar una ciudad como Los Ángeles, ¿cuál es la mejor estrategia? ¿Colgar un foco eléctrico en el espacio e iluminar a toda la ciudad? Si eso fuese posible. O más bien tomar 1.000.000 de luces pequeñas e iluminar todo de una manera mucho más precisa, más completa. Imagínense si cuando comenzaron a rodar los automóviles, alguien hubiera venido con la idea: bueno, es suficiente tener una gasolinera en el centro de New York, en Los Ángeles y en Dallas, y todo el que necesite gas vaya allá. ¿Cómo hubieran crecido la industria? Jamás. Los que decidieron que los automóviles iban a producir en masa y que iban a transformar la sociedad, tuvieron que, acompañando a eso, buscar el sistema para que la gasolinera pudiera llegar desde las refinerías hasta todos los extremos del país, de manera que los usuarios pudieran tener el servicio disponible. Es la única manera de lograrlo. Jesús no era distinto. Él es el mejor ingeniero, comerciante, tecnólogo, quieran llamarlo como llamen. Y Él vino con una misión. Él vino con una misión de misericordia y de bendición para ustedes y para mí. Y lo que quería ahora era pasarlo a la mayor cantidad de personas posibles. Si ustedes y yo leyéramos el comentario, el párrafo paralelo a este que está en el Evangelio de Marcos, encontraríamos que lo que impulsó a Jesús a dar el próximo paso que vamos a considerar es la situación en que se encontraba la raza humana y en la que se encuentra todavía en el día de hoy. Al final del capítulo 9 de Mateo leemos: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Estoy seguro que si nosotros saliéramos a recorrer las calles de la ciudad, diríamos: esta persona está muy bien, hoy está en su velero, en el Golfo, ahí navegando, disfrutando de los millones que tiene. Otros están jugando al golf, otros están en los hospitales, otros están contemplando el suicidio. Y Jesús en este día ve a la raza humana y lo ve a usted y a mí como ovejas que no tienen pastor. Como ovejas perdidas, expuestas a 1000 peligros y a 1000 enemigos más grandes y poderosos contra los cuales no tenemos la más mínima chance de ganar la batalla. Porque son enemigos que ni sabemos quiénes son, tienen más poder que todos nosotros y juegan con nosotros como al gato y al ratón y hacen que nosotros hagamos su voluntad y ni siquiera somos conscientes que lo estamos haciendo. Si Jesús tenía un corazón compasivo, Dios es un Dios de amor.
Nosotros los seres humanos estamos perdidos y ni siquiera somos conscientes que estamos perdidos. Y mucho menos vamos a intentar acertar una salida que nos saque del embrollo en el cual nos encontramos. Somos esclavos y necesitamos liberación. Estamos enfermos, necesitamos sanidad. Estamos perdidos espiritualmente, necesitamos la verdad de un guía y un salvador. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Nosotros no lo vamos a buscar. No estamos en condiciones de buscarlo. Por eso Jesús vino a este mundo. Vino porque sabía que nosotros estábamos caídos en un hoyo profundo del cual ni éramos conscientes de lo profundo que era y no teníamos la menor chance de salir. Y es por eso que Él comenzó a hacer las cosas que hizo. Y comenzó a predicar su evangelio y a ministrar compasión a la raza humana. Y ahora ha llegado el momento en el cual a esos 12 hombres que ha estado preparando los va a lanzar por primera vez para que ellos prueben lo que es ser parte de la misión de Jesús y ser las manos de Jesús con el mismo poder que Él tiene para bendecir. Y vaya privilegio que significa ser llamado por Jesús a esa misión. Es la misión más gloriosa que un ser humano puede ser llamado. Y en este caso encontramos el relato muy simple y quiero llamar vuestra atención a 2 o 3 cosas que creo que vale la pena mencionar. Lo primero que quiero llamar vuestra atención es la misión de los 12. Vean el versículo 7. Jesús ha estado ya por un año trabajando con los apóstoles. Le han visto enseñar, le han escuchado enseñar, le han visto hacer los milagros, le han visto expulsar a los demonios. Y ahora, versículo 7 nos recuerda. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Interesante la estrategia del Señor. Uno se tiene que hacer la pregunta, ¿por qué de 2 en 2? Porque es la mejor estrategia. Porque este fue el método que, si leemos al comienzo, fue el que utilizó Juan el Bautista para cumplir su misión. Porque cuando 2 personas trabajan juntas, logran más que 2 personas separadas. Porque 2 personas que trabajan juntas se pueden dar aliento, ánimo en la tarea. Es muy difícil enfrentar un grupo hostil solos. Hay que tener mucho valor. 2 personas se animan mutuamente. Una persona puede tener ciertas habilidades, la otra, pero cuando trabajan juntos forman un equipo donde los talentos, las habilidades se complementan. Y este método es tan útil que la iglesia, después que Jesús fue retirado a la gloria, fue el método que empleó para llevar el evangelio a todas las naciones. Y es notable que en el día de hoy los que más lo utilizan y con mucha efectividad ciertamente son los testigos de Jehová. Porque en muchas partes la iglesia del Señor le ha abandonado al Señor y son infieles a su llamado. Pero este fue el método del Señor. Y el Señor era todo sabiduría y no cometía errores. En el relato paralelo, vuelvo a reiterar, Mateo capítulo 9, capítulo 10, encontramos cómo el Señor puso en dúo, en pareja, de 2 a los discípulos. Allí tienen la lista, si lo quieren leer. Y van a encontrar cómo el Señor puso, por ejemplo, Simón Pedro y Andrés su hermano. Qué interesante. Jacobo y Juan su hermano. Número 2. Equipo número 3, Felipe y Bartolomé. Después Tomás, un buen incrédulo, y Mateo, un cobrador de impuestos. Jacobo, el hijo de Alfeo y Tadeo. Y Simón el cananita, que era un grupo político. Y Judas Iscariote. Vaya. Allí están. De 2 en 2 ahora tienen que salir. Y noten bien lo que dice el versículo que leímos. Nos dice que Jesús les dio autoridad. Noten bien. No les dio poder, les dio autoridad. El poder siempre viene de Dios. La autoridad demanda fe. Ellos tenían la autoridad del Señor, no tenían poder. La policía tiene autoridad. Si yo vengo con un semi-trailer a 100 kilómetros por hora y se me atraviesa alguien, lo arrollo. Pero si adelante mío se me pone un policía y me dice pare,
Voy a tener que clavar los frenos como sea porque sé que si toco a ese hombre, entonces tengo todo el peso de la justicia en contra mía. Cuando Dios mandó a aquellos discípulos, les dijo, ustedes van en mi nombre y tienen toda mi autoridad para hacer la obra a la cual los estoy comisionando. Y la obra para la cual le comisionó el Señor es una tarea que les digo es absolutamente imposible. ¿Qué nos dijo el Señor? Que les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Hello. Esto sí que no se estudia en Harvard. Esto sí que no se estudia en la primaria o en la secundaria. Excepto que posiblemente usted está viviendo allí en su hogar. Lo puede estar viviendo con su esposo, con su esposa, con sus hijos. Están invadidos, están controlados por espíritus inmundos, pero usted no lo sabe. Fue notable el otro día cuando salió en los diarios el autor de la última matanza que hemos tenido en este país. Allí está el título que lo alcanzan a leer. Este hombre no era un hombre loco, era un hombre bien cuerdo, era un consultor de ingeniería. Tenía seguridad para entrar al lugar donde entró. Había hecho todo el clearance sin ningún problema. Era un hombre educado. Pero ¿por qué ese día 17 de septiembre tomó una ametralladora y entró a matar gente? Dicen que tenía problemas mentales. Claro, eso es lo que dice la psicología, problemas mentales. Seguro, claro que sí. Pero lo que me llama la atención, que salió reportado y ahí está en el título, es que este hombre escuchaba voces. ¿Me puede decir, señora, qué son esas voces? Yo le voy a contestar, espíritus inmundos de Satanás, del infierno, que hacen hacer a las personas cosas que coherentemente no lo harían jamás, pero son una fuerza más grande que les ha invadido y les ha poseído y les hace hacer lo que no quieren. En el día de hoy estamos en una crisis espantosa. Pensamos que el diablo es un cuento de hadas. Son los diablos rojos de Avellaneda y del Manchester United y del Toluca. ¡Mongo! Satanás es un Dios, es un ser real, demasiado real. Cuando él cayó arrastró millares, no sabemos cuántos, de ángeles que se han transformado en demonios, en espíritus inmundos. ¿Qué es la ocupación que tienen? ¿Quiere saber? Bueno, déjenme decirles. Estas son algunas de las cosas que los espíritus inmundos hacen. En primer lugar, enceguecen la mente humana. Usted no puede entender el Evangelio porque sobre su mente hay un velo espiritual. Ha sido colocado por el poder satánico. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Si los que se pierden son aquellos en los cuales Satanás ha enceguecido la mente para que no les resplandezca la luz del Evangelio. En el día de hoy uno habla de estas cosas y ¿qué tiende la raza humana? Estamos hablando de gun control. ¿De qué te sirve gun control cuando los espíritus te toman y hacen hacer las cosas que quieren a sus esclavos? Lógicamente que hay que ayudar de alguna medida en lo que podamos. Pero damas y caballeros, nuestra misión es imposible, de esa esclavitud no sale nadie. Es imposible humanamente. No nos libera la educación, no nos libera nadie. ¿Qué más hacen los espíritus inmundos? Nos hacen dudar de la palabra de Dios. Oh, claro, si la verdad es la que nos hace libres, los demonios siempre intentan distorsionarnos la cosa. Usted esta mañana acá me está escuchando, no tiene fe. ¿Por qué no tiene fe? Usted está como un pasajero del Titanic yendo a la muerte, yendo al juicio de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿No tendría que usted venir suplicando misericordia a Dios? ¡No! Está en burla, está en chistoso. Ese es el pastor que se puso un poco así apasionado para asustarnos. No, yo acá no vengo a asustar a nadie. Acá hay un libro que me dice la verdad de cómo funciona la vida. No hay otra alternativa. Los demonios nos le hicieron a Eva, así que Dios te dijo que vas a morir, Eva. No, querida, por favor, si vos comes del árbol prohibido, vas a ser más viva que Dios, más sabia que Él. ¿Suena conocido? Absolutamente. ¿Qué más hacen los demonios? Causan todo tipo de emociones destructivas.
O lógicamente que hay cosas que Dios ha puesto en nuestra alma, en nuestras emociones, para poder vivir una vida sabia. Pero saben una cosa, los demonios vienen y a una persona le meten temor, de mil maneras distintas. Comienzan en la niñez, siguen en la adolescencia, siguen en la vida adulta. Temores, depresiones, amarguras, resentimientos, dolores. Cosas que a ustedes a mí son como una arena que nos han echado en la maquinaria, como agua que nos han echado en el tanque de gasolina. Hay cosas que no podemos controlar, hay cosas que no podemos zafarnos, hay cadenas que tenemos, no las podemos romper. ¿Qué es eso? Es la obra de espíritus demoníacos sobre el ser humano. ¿Qué más hacen los demonios? Destruyen la salud humana. En el día de hoy, si visitáramos los hospitales psiquiátricos, no psiquiátricos, hay millares de casos para los cuales la ciencia no tiene respuesta. Nos van a decir, este tipo está psicótico. ¿Saben qué quiere decir psicótico? No entiende un pepino de lo que le pasa. Eso es lo que quiere decir la palabra psicótico. Es una palabra técnica para ocultar la ignorancia de la profesión médica. Cuando ustedes no saben qué le pasa, nos dicen, este está psicótico. Yo le voy a decir que tiene el psicótico, demonius tremens. Eso es lo que está pasando. Entonces, le dan píldoras, medicina, radiaciones, qué sé yo, todo lo que le hacen, y el paciente no cambia para nada. Mis hermanos, qué triste es vivir en el mundo que vivimos. ¿Qué más hacen los demonios? O hacen obras de violencia. Ustedes las mujeres saben de lo que estoy hablando. Las peores barbaridades que se hacen en el mundo son contra las mujeres. Los actos más denigrantes, degradantes, violentos, inmundos, sucios, asquerosos, se los hacen los demonios a las mujeres. ¿Y dónde tiene su origen en eso? ¿En la mente humana? No, señores. ¿Usted pensó alguna vez en comerse a alguien vivo? No, ¿no es cierto? ¿Cómo una persona puede tener ese deseo? Bueno, esos son los espíritus. Y acá nos dice Jesús que a sus discípulos los mandó a enfrentar a esas huestes infernales. Ahora note bien, porque hay 3 grados de actividad demoníaca. Los demonios oprimen personas, atormentan personas, invaden personas. Hay personas que las atormentan de afuera, los asustan. Usted escucha voces. Se levanta a la mañana después de haberse ido a acostar la noche anterior dando gracias a Dios y de repente en la mañana, sin que lo pueda explicar, de repente le viene una voz que le dice, hace eso, completamente distinto a todo lo que usted es. ¿Y de dónde viene esa voz? Oh, ya. No, nada de eso no está escrito en ningún libro, por supuesto. Pero lo cierto es que usted no es esa persona y de repente hay alguien que le está diciendo, hace eso que es completamente contrario, insano, sucio, bajo, inmundo. Esos son los espíritus inmundos. Hay gente a las cuales los oprimen, hay otros que los atormentan. Hay personas que se exponen, como esta mujer que contaba su historia, y van a lugares donde le dan poder al enemigo para que los destruya. Y luego hay personas que cometen ciertas acciones que le abren la puerta para que los espíritus penetren dentro de su cuerpo y allí habiten. La historia que leímos en Marcos capítulo 5 del endemoniado gadareno nos da una idea del espanto que puede llegar a ser una vida en las manos de Satanás cuando una legión de 2000 demonios se ha introducido en un alma humana. Y mis hermanos, el tema es este: ¿quién podrá liberar a la raza humana de semejante esclavitud? Humanamente, nadie. Bendito sea que alguien desde el cielo vio nuestra condición caída y dijo, les voy a extender mi mano y les voy a dar una oportunidad. Bendito sea el nombre de Jesús. Y es por eso que ahora, decidido a enviar su bendición a la mayor cantidad de número de personas posibles, el Señor envía a sus discípulos de 2 en 2. Y vean el mandato que les dio, versículos 8 al 11. Jesús los envió primero en una misión de fe. Les dijo,
No lleven nada para el camino, solamente bordón. Eso quiere decir un palo largo que tenía una punta de hierro, y posiblemente era algo para apoyarse en el camino, pero también un arma de defensa contra algún animal salvaje que pudiera aparecer en un momento. Ni alforja, ni pan, ni dinero, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entren en una casa, posen en ella hasta que salgáis de aquel lugar. El Señor nos envía en una misión en la cual, como voy a decir en un instante, era una misión urgente. Y no les dice, no pierdan el tiempo preparándose para saber qué llevarse, con qué equiparse, cuánto va a durar. Vayan, yo voy con ustedes. Fue una misión de fe. Y el Señor lo iba a demostrar, que estaba con ellos, no solamente dándoles la autoridad para hacer la tarea, sino también iba a despertar un grupo de personas que los iba a alimentar. Y se iba a preocupar por ellos dándole hospedaje y comida. Ese es el plan de Dios. Siempre lo ha hecho. Él nunca envía a sus hijos con las manos vacías. Uno llega a una nueva ciudad, no sabe qué va a hacer, a quién va a encontrar. Vamos tranquilos y vamos sirviendo a Jesús. Él va a tener preparado a alguien que nos está esperando ya. Siempre recuerdo el año 89. Desde Canadá fuimos con un grupo gigantesco de hermanos al Distrito Federal. En aquella vez era para hacer tarea evangelística mostrando la película Jesús. Fue un grupo muy grande de todo Canadá, no me acuerdo cuántas personas éramos, pero se dividió el equipo en distintos grupos que ministraron conectados como con 40 iglesias diferentes. Íbamos a los barrios, a nosotros nos tocó Cuautepec, ¿puede ser? Ya ni me acuerdo cómo era, pero creo que era así el nombre. Y allí nos fuimos a trabajar con un pastor. Y durante 2 semanas estuvimos todas las noches en distintas partes de esa área del Distrito Federal. Y invitábamos a la gente, en aquellos años no había tanta televisión, tanto video, poníamos la película y venían las multitudes. Y fue muy notable porque no hubo una sola noche en la cual, cuando la gente de ahí del barrio se enteraba que estábamos de visita, nos abrían la puerta y nos decían, hey, vengan a comer con nosotros, déjenos atenderlos. Gente que no sabíamos quiénes eran, nunca habíamos visto antes, ni nos conocían. Pero no pasó una sola noche sin que mostraran la hospitalidad a aquellos que llevábamos el mensaje. Esto habla muy bien de nuestro pueblo, ¿no? Nuestro pueblo es bien generoso, es bien hospitalario, es bien entregado a dar. Y esto es lo que Jesús dice. Cuando yo envío a alguien a trabajar, voy a tener preparado a alguien que le haga de anfitrión y lo va a atender. Y además nos dice que era una misión urgente. Porque Jesús en los relatos paralelos le dice, oigan, dejen los preparativos, salgan. Inclusive si ven a alguien en la calle, no lo saluden. Sigan, vayan a hacer lo que tienen que hacer. Porque lógicamente la hospitalidad del Medio Oriente es demasiado cargosa. Una persona te dice hola y te hace pasar a la casa para tomar café y estás hasta las 9 de la noche. Y así es. Entonces el Señor le dice, no, esto es una misión urgente. Vayan, es apremiante, las personas se están perdiendo. No hay tiempo para perder nosotros. Y Jesús les recuerda además que esta misión en la cual enviaba a sus 12 discípulos es una misión que tiene una tremenda responsabilidad para todos aquellos que reciben el ministerio. Vean lo que dijo en el versículo 11. Y si en algún lugar no les reciben ni les oyen, salgan de allí y sacudan el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. Y lo que sigue es horrible. De cierto les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Cuando ustedes y yo leemos la historia de Sodoma y Gomorra, ¡qué destrucción! Vayan al Mar Muerto y van a ver los recuerdos de Sodoma y Gomorra. El azufre y el fuego cayó del cielo y no quedó nada. Es un desierto completo. Todos los habitantes perecieron de una manera instantánea, fulminados, peor que la bomba atómica que fue arrojada sobre Hiroshima. Y uno dice, Señor,
Y nos dices que todavía en el día del juicio a Sodoma y a Gomorra les espera peor todavía. ¿Qué más les espera sufrir a esa gente? Y lo que Jesús dice es, ustedes vayan con mi autoridad, vayan a llevar bendición, pero el ser humano es responsable de sus decisiones. Al que rechaza, en el día del juicio, el castigo va a ser peor que va a recibir Sodoma que tales personas. Por lo tanto, los judíos tenían la costumbre que cuando ministraban fuera de la nación, al cruzar el borde, se sacaban los zapatos y sacudían el polvo como diciendo, nada que ver con ustedes. Y mis hermanos, esto es un recordatorio de la seriedad, de la responsabilidad que nosotros tenemos sobre nuestros hombros. Hoy Cristo se acerca a tu vida y a la mía. ¿Qué quiere Jesús de ti? Bendecirte, hacerte libre, que goces la vida de abundancia que Él compró para ti. Pero cuando una persona decide sencillamente, yo no voy a creer, no me interesa, no me interesa, no me interesa, entonces lo que viene es sencillamente indescriptible. Lo cual nos lleva a la tercera verdad que yo encuentro, y es el mensaje de los 12. Cuando uno llega al versículo 12, encuentra que los 12 salieron. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Noten bien, mis hermanos, este es un mensaje universal. Esto era para todos. ¿Cuál fue el mensaje que tenían que predicar? El arrepentimiento. Esta es una palabra muy interesante. Cuando uno la estudia, quiere decir básicamente un cambio de muerte. Es dar un giro completo. Es que si antes caminaba dándole las espaldas a Dios, ahora voy a dar una vuelta completa y voy a comenzar a buscar a Jesús. Y quiere decir que alguien que se arrepiente no es solamente alguien que se da cuenta que está mal, alguien que le duele haber hecho lo malo, sino que también está dispuesto a abandonar el pecado para abrazar un estilo de vida santa y transformado. El arrepentimiento significa un cambio de mente, un cambio de idea, un cambio de concepción. Yo antes pensaba que Dios era así, que el mundo era así, que yo era así, que las cosas son así. Pero ahora, ante la luz de la revelación de Dios, me doy cuenta que Dios es así, que yo soy así, que el mundo es así, y es completamente distinto a esto. Y arrepentirse significa que abandono todo eso de supersticiones y errores para aceptar la verdad que está en Cristo Jesús. Por eso Jesús decía, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Nadie puede ser libre mientras esté creyendo el error que ha recibido de la religión, de las prácticas, de la educación, de lo que sea. Solamente la verdad de Jesús es la que nos puede transformar. Por eso dice, es necesario que todos, absolutamente todos, se arrepientan, que reconozcan, que se den cuenta, pero que también están dispuestos a hacer un cambio y a suplicar la ayuda de Dios y su bendición. Sin arrepentimiento no hay salvación, no hay sanidad, no hay liberación, no hay nada. No se puede ayudar al que no se quiere ayudar a sí mismo. Y entonces encuentro algo más. Versículos 2 y 13. Que Jesús los envió y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos. Y leo en el versículo 13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Noten bien, a todos les dijeron arrepiéntanse, pero solamente muchos fueron sanados, solamente muchos fueron liberados, nunca todos. ¿Por qué? Porque eso depende de ustedes y de mí. Dios se acerca con poder y con bendición, pero vuelvo a reiterar, no puede hacer por nosotros lo que nosotros no queremos que Él haga. Y cuando uno llega a este punto en el sermón tiene que decir, Señor, aquí estamos, siglo XXI.
Pasadena, domingo ni sé cuánto de septiembre, 29, sospecho por ahí, año 2013. Gente más educada, gente más capaz. ¿Ha cambiado la tragedia humana? De ninguna manera, de ninguna manera. ¿Cuál es la necesidad más grande que tiene todo ser humano? Conocer a Dios, conocer a Jesús. Y a través de Jesús conocer la liberación del poder satánico, el poder de Jesús en la salvación del alma, el poder de Dios en la sanidad del cuerpo. Hay personas que en el día de hoy están perdiendo su vida yendo de hospital en hospital. Están perdiendo su vida yendo de esto a lo otro, como esa mujer que andaba en la yoga y en esto y en lo otro. Hasta que no vengamos a Jesús, nunca vamos a conocer lo que es la verdadera vida. Jesús nos enseñó clarito. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. En el día de hoy yo recorro las calles de Pasadena o cualquier ciudad del mundo y uno ve la obra de Satanás. Niños muertos de hambre, con el estómago deformado del hambre. Jóvenes viviendo en la esperanza de ¿qué? Sin sueños, viviendo más bajo que los animales. ¿A qué se debe todo eso? Si el enemigo tiene el control de la raza humana. Dice la palabra de Dios, el mundo entero yace bajo el control del maligno. Vemos a las personas caminando, todos bien vestidos, manejando Mercedes y BMW. Son esclavos, esclavos del mal, esclavos de Satanás. En el día de hoy mucho se habla de la vida cristiana victoriosa. Qué lindo chiste ese. Me pregunto si la gente entiende lo que estamos hablando cuando queremos decir que Cristo nos ayuda a vivir en victoria. Un día le dijimos eso a un hermano allá de la congregación y nos dijo, ¿qué? ¿Me van a pagar el boleto para que me suba al ferry y me vaya a la ciudad de Victoria? Esa es la capital de la provincia de British Columbia. Mire, Cristo nos llamó a vivir en victoria, a ustedes y a mí, pero en victoria ¿sobre qué? ¿Sobre qué enemigo tenemos que vivir en victoria? En primer lugar, sobre el pecado. Sobre el pecado que es nuestro peor enemigo que atenta contra nuestras mejores posibilidades. Contra el pecado que nos divide el corazón y nos hace hacer las cosas que no deseamos y que nos deja sin hacer las cosas que tendríamos que hacer. Cristo nos llamó a vivir en victoria sobre Satanás, sobre las circunstancias, sobre estos espíritus inmundos. La mayoría de los seres humanos que vivo, que conozco, viven esclavos en derrota. Caminan erguidos, pero por dentro están atados. Y mis hermanos, lo que el mundo necesita es un encuentro personal con Jesucristo. Pero eso es individual y Dios no va a salvar a nadie en forma masiva. Es tu decisión y es tu encuentro con Él y eres tú el que lo tiene que pedir. En el día de hoy conozco hijos que se han criado en la escuela dominical y dicen que aceptaron el engaño satánico y son peores que los que se criaron en el peor lugar allá afuera. Si yo pudiera profetizar dentro de 30 años, muchos de ustedes que van a estar acá, van a estar en las cárceles y van a estar en cualquier lugar, porque en el día de hoy no tienen fe para creer a Jesús y aceptar su palabra. No es difícil profetizar en dónde va a terminar cada persona. Dios lo sabe y usted también. Te puedo preguntar, Jesús dice te tienes que arrepentir, ¿te has arrepentido tú? Niño, adolescente, joven, mayor, ¿comprendes que tu vida a los ojos de Dios es algo detestable que de no ser por el amor y la misericordia de Dios? ¿Qué sería de ti? ¿Te has arrepentido genuinamente? Si te hubieras arrepentido genuinamente, la lectura de la Biblia sería un placer. La oración sería un deleite. No te perderías una actividad de la iglesia. Pero tu corazón frío indica que nunca te arrepentiste de tu pecado, que de alguna manera todavía te gusta. Arrepentimiento. Arrepentimiento es cortar con el pasado y decir, basta de eso, doy un cambio para siempre. Vida victoriosa ¿sobre qué? Ah, mis hermanos, Jesucristo, decía San Pablo, nos lleva de victoria en victoria y en todo lugar donde va manifiesta la gloria de su presencia. Es así en tu vida. Mis hermanos, a esto nos llamó el Señor.
Ahora alguien me va a decir, pastor, cuando usted predica de esto, Jesús utilizó personas para correr esos demonios. ¿Y usted cree que en el día de hoy eso también se puede hacer? Bueno, mis hermanos, yo estoy acá esta mañana avisándole a ustedes que no tienen fe y que están fuera del reino, que en Jesús hay salvación. Pero también les quiero decir a ustedes que están en el reino, que esto no es un libro de historias bonitas para entretenernos. Esto es una realidad bendita, que Cristo está vivo en el día de hoy y que Él quiere bendecir a la raza humana. Y Él no va a abrir el cielo y va a decir, aquí estoy, sino que lo quiere hacer a través de tu vida y de la mía, tal como lo hizo con aquellos discípulos. Y ustedes van a decir, pero pastor, yo vi al exorcista y verse con los espíritus demoníacos. Mete miedo. You betcha. Oh, los espíritus demoníacos pueden dar unos shows impresionantes. Oh, my goodness, que tienen poder. Un día, cuando los tuve que enfrentar, un muchacho agarró un banco de esos con una mano y lo levantó así. Y me dijo, Jorge, te lo tiro. No, le digo, bájalo nomás tranquilo, creo que vos no me tocas. Oh, que tienen poder. Uf. Oh, ya. Pero nos dijo Jesús, les doy autoridad sobre todo espíritu inmundo. Y el creyente que tiene fe tiene la autoridad de Jesús para pisotear a Satanás. La pregunta es, ¿será que Dios me puede utilizar a mí en algo así? Y mis hermanos, ¿qué creen que está haciendo hoy Jesús? Está levantando un equipo de colaboradores, al igual que aquellos discípulos que Él quiere utilizar con poder y gran gloria para extender su reino y establecerlo sobre los corazones humanos. ¿Es este pasaje algo que te habla a ti? Si conoces a Jesús, definitivamente. Y alguien me va a decir, bueno, pastor, a ver. ¿Cómo funciona esto? Usted me va a decir que yo me tengo que meter en este baile, en esta vaina, como dicen los hondureños. Ay. Mire, depende de usted. A mí cuando Dios me llamó, yo dije, Señor, si me llamas a ser médico, no quiero ser curandero que pone band-aids solamente. Si me vas a utilizar, me vas a utilizar en todo. Y el Señor lo hizo y fue fiel. Lógicamente, fue un proceso. Me llevó de peldaño en peldaño. Me llevó de paso a paso. Y Él está dispuesto a hacer lo mismo con personas que hoy estén dispuestas a dar algunos pasos que les indico a continuación. ¿Cuáles son ellos? En primer lugar, Dios está buscando personas que sean como aquellos sus discípulos, que vayan con la autoridad de Jesús a correr los malos espíritus de la vida de las personas y traigan la sanidad a su vida propia, al hogar donde está, a la sociedad donde se encuentra. ¿Qué necesita Jesús de ti? ¿Qué necesita Jesús de cualquier persona a quien puede llenar con su poder y utilizarlo? Bueno, lo primero que necesita es disponibilidad. Si tú estás dispuesto a ser usado por Jesús, Jesús te va a utilizar. Jesús, cuando hizo el milagro de los panes y los peces que fueron multiplicados, Él no salió a buscar los panes y los peces. Cuando aquel niño tuvo la buena decisión de ponerlo en las manos del Señor, allí comenzó el milagro. Cristo te invita. Estás aquí esta mañana, conoces a Jesús. Depende de ti. Si quieres que Jesús te utilice, ponte a disposición del Señor. El Señor es fiel. Segundo, vas a necesitar un poquito de humildad intelectual. ¿Por qué todo lo que estoy hablando esta mañana parece estupidez a tu mente? Porque eres un arrogante. Ese es tu problema y ese es el mío. Nosotros estamos convencidos de lo que nos han enseñado, estamos seguros de lo que creemos. Y leemos este libro y nos confronta y nos tira abajo todos los estantes. Y decimos, ¿quién tiene razón? ¿Lo que aprendí toda mi vida o Jesús que me enseña a través de su palabra? Y tenemos que venir a escuchar su palabra y nos habla de estas cosas y tenemos que decir, bueno, Señor,
Todo el mundo me dice que la Biblia es un disparate y tú me dices que es tu palabra. ¿A quién le voy a creer? Cuando decimos, Señor, esta es tu voz que me habla a mi corazón, enseñándome el camino de la vida, enseñándome lo que tú quieres hacer y las posibilidades infinitas que me ofreces. Entonces, cuando yo digo, sí, Señor, creo en ti, voy a tener que creer muchas cosas que están en este libro y voy a tener que aceptar guía de hermanos que son más viejos que yo y van adelante en el camino y por la experiencia tuvieron que aprender muchas cosas que son para mi beneficio y me ayudan a ser efectivo en la misión que Dios me envía. Eso requiere humildad. Requiere humildad porque vamos a tener que dejar tantas veces enseñanzas erróneas de muchos líderes que nos formaron cuando éramos niños. Yo tuve que dejar a un lado muchas cosas que me metieron en la cabeza en la iglesia cuando era un niño. Y tuve que aprender a venir a este libro con una mente abierta, nueva, renovada y decir, Señor, tú me enseñas. Lo tercero que encuentro es fe creciente. Si yo conozco a Jesús, y Él es el Dios que es, y el Salvador que es, amoroso, bondadoso, tierno, debo estar convencido que si yo pongo mis vidas en sus manos, Él ha recibido esa vida. Que si yo le digo, Señor, quiero que me uses, Él ha escuchado esa oración. Que si yo le pido al Señor, Señor, quiero ser tu instrumento para que con tu autoridad aquellas personas que vienen a mi vida sean libres, Él lo va a hacer. Y saben una cosa, les dije que lleva un poquito de tiempo porque Jesús quiere probar nuestra sinceridad. Y Jesús es un buen padre, es un buen maestro. No te va a dar a ti que cargues una sandía cuando todavía no puedes cargar un chicharito. Dios te va a decir de a poco, hijo, de a poco. Yo nunca le di a mi hijo a los 2 años una sandía para que me traiga. No estaba en condiciones. Y en las cosas del Espíritu, Dios es igual. Dios sabe cuánto puedes cargar. Dios sabe cuánto puedes manejar. Él tiene control de todo. A estos discípulos no los largó de entrada. Les dio un año de preparación, los fue formando. Y ahora por primera vez los envía. ¿Y cuál fue el resultado? Éxito total. Comenzaron a ungir con aceite. Comenzaron a expulsar demonios. Y vaya sorpresa las que tuvieron. Estoy seguro que volvieron al Señor con brazos levantados diciendo, Señor, fue una misión increíble, fuimos cosas imposibles de pensar que eran posibles. Por tu gracia y por tu poder. Oh, mis hermanos, necesitamos una fe creciente. Los creyentes, cuánto nos perdemos, cuántas bendiciones. Ay, mis hermanos, esto que está aquí no es una teoría. Es algo para ti, es para mí. Puedo contarles muchas historias. Siempre me gusta contar una que vivieron los padres de Francis. Al igual que tantos de nosotros no sabían mucho de estas cosas. Y un día en un viaje en el medio de la nada, el segundo hijo se enfermó y se iba a la muerte. Y nunca en su vida habían ungido a nadie con aceite. Me los contaban los abuelos que tomaron la botella y por las dudas le vaciaron la botella completa al niño. No era cuestión de ponerle 3 o 4 gotitas. Increíblemente, de la muerte el niño se levantó para vivir una vida completa. Usted tiene autoridad. Usted, hermano en Cristo, usted tiene un F-18 con 40 cohetes con cabezas atómicas. Y Dios está esperando que usted se largue a usarlo. No sé si las damas saben lo que es un F-18, pero por ahí va la cosa, va. Eso es un avión de guerra, lenguaje masculino. Pero ahí va la cosa. ¿Y qué más necesita Dios? Perseverancia. Miren, en este mundo hay solamente un equipo que puede ganar un campeonato invicto, Boca Juniors. De vez en cuando no sale, va. Pero ustedes saben que ningún equipo gana un campeonato invicto. Casi siempre pierden 2 o 3 partidos por temporada. Y en las cosas de Dios, exactamente igual. ¿Qué pasa? Que a fin de que no nos hagamos arrogantes, el Señor de tanto en tanto nos permite besar el polvo de la derrota. Y vamos a ver a estos mismos apóstoles que ahora tienen éxito en el ministerio y han liberado a centenares de personas y posiblemente han expulsado millares de demonios.
llegar al capítulo 9 de este libro y encontrar con que de repente pegaron contra una roca y al suelo se fueron. Y todos magullados y machucados y lastimados vinieron al Señor y le dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos hacer esto? Y el Señor les tuvo que decir, bueno, muchachos, tienen que dar un paso más arriba en el nivel de la fe hasta que lo logren. Pero una cosa es cierta. ¿Creen ustedes que si nosotros nos hubiéramos acercado a estos 12 hombres que leímos, menos a Judas, obviamente, y le hubiéramos preguntado cuando tenían 14 años, che, chiquito, ¿qué querés hacer con tu vida? ¿Qué nos hubieran dicho? Pedro nos hubiera dicho, yo quiero ser pescador. Todos mis antepasados han sido pescadores, tenemos una profesión excelente, tenemos un buen pasar, vale la pena vivir en el lago de Galilea pescando. ¿Qué más quiero? Mateo hubiera dicho, bueno, yo tengo un buen negocio, próspero. Oh, madre mía, que pongo plata en el bolsillo todos los días. Allí estaba Tomás con su profesión, allí estaba el otro medio líder político, el que acompañaba a Judas. Y estoy seguro que todos hubieran dicho, no, yo voy a hacer una carrera en esto, una carrera en aquello, una carrera en lo otro. Pero un día Jesús apareció en el horizonte de la vida de todos estos muchachos. Y si ustedes creen que cuando llegamos al final de la vida, Pedro, antes de ir a la cruz, donde lo crucificaron, según se cuenta en Roma, le hubiéramos preguntado, Pedro, ¿hubieras querido ser pescador o mejor fuese seguir a Jesús? ¿Qué les parece que nos hubiera contestado? ¿Qué les parece que nos hubiera contestado? Estoy seguro que de la comodidad y del comfort zone, como decimos acá, en el cual vivía, Jesús lo estiró, lo estiró, lo estiró, lo estiró, lo estiró, lo sacó del molde, lo hizo una persona nueva, lo cambió radicalmente. Le hizo hacer cosas que humanamente jamás imaginó que eran posibles. ¿Se imaginan que le hubiera dicho a Pedro y le hubiera preguntado, ¿crees que un día vos vas a poder resucitar a una chica llamada Dorcas orando por ella? Jamás. ¿Cómo se le ocurre resucitar un muerto? Pero con el poder de Dios fue posible y Pedro lo hizo. Y si ustedes le hubieran preguntado a cada uno de aquellos muchachos, ¿valió la pena seguir a Jesús? ¿Qué nos hubieran contestado? Infinitamente, 1000 veces. Y si tuviera que vivir 1000 vidas, estoy seguro nos hubieran dicho todos, se las daría a Jesús nuevamente. Esto es a lo que Cristo nos llama a ustedes y a mí. Por eso quiero concluir en esta mañana con esta afirmación hermosa que hace la Biblia. Note que esto no es para personas súper espirituales, ni súper aventajadas intelectualmente, ni súper de aquello, ni súper de lo demás allá. El apóstol Juan, escribiendo, dice, hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas. ¿Y cuál es el secreto de la victoria? Porque mayor es aquel que está en ustedes, ese es Jesucristo, que el que está en el mundo. ¿Conoces a ese Jesús? Ese es el Jesús que hoy te llama y te está buscando y te está pidiendo y te está invitando a que le entregues todo y le sigas y confíes y perseveres sabiendo que siendo que es un Padre amoroso y un Padre de toda gracia, fiel, bondadoso con cada uno de nosotros. Allá afuera hay una multitud que están como ovejas sin pastor, agobiadas, dispersas, sin ninguna esperanza, sin ningún propósito, sin darse cuenta dónde está la puerta de salida. Y Dios te llama a ti y a mí para poder ser sus instrumentos. Oh, mis hermanos, denme a Jesús 1.000.000 de veces antes que la mejor vida que me pueda ofrecer este mundo. Aquellos hombres tuvieron el beneficio más grande. Dios te ha llamado a la salvación, diste el primer paso. Estás creciendo en el servicio, sigue creciendo. Estás escuchando la palabra de hoy. Estás escuchando que Dios te desafía con cosas que te parecen incomprensibles, imposibles, difíciles. Dile al Señor, Señor, aquí está mi vida, te lo entrego todo. Tú me guías, yo te sigo. Tú me enseñas, yo te escucho. Tú eres mi amo y yo te obedezco. Y después, espera un momento nada más.
Porque el Señor es fiel, día tras día te va a guiar y te va a utilizar de una manera que en el momento te parece un sueño. Lo hizo con aquellos hombres, con aquellos 12. Lo quiere hacer en el día de hoy con cada uno de nosotros, si tenemos la fe para recibir el mensaje, el poder y toda la gracia que nos ha dado cuando nos envió su palabra y envió el Espíritu Santo a morar en nuestros corazones. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro desafío. Es un privilegio servir a Jesús. Nos ponemos de pie para orar.